quiero recordar algunas de las cosas que a veces damos por hecho, pero que tenemos que tener bien presente en nuestra vida para poder creerle a Dios. Y voy a leerte algunas de las profecías que se cumplieron cuando Jesús vino a este mundo. Me voy a ir rápido porque son bastantes, aunque son solamente una fracción de las cientos que hay, pero considero que son las que podemos identificar más rápidamente. La número 1 es descendiente de la tribu de Judá. Dice Génesis 49:10: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Esto se cumple en Lucas 3:33, donde nos menciona la genealogía de Jesús y dice: Nazón, hijo de Aminadab, Aminadab, hijo de Admin, Admin, hijo de Arni, Arni, hijo de Esrón, Esrón, hijo de Fares, Fares, hijo Judá, hablando de quienes habían sido los ascendentes de Jesús. Nacimiento en Belén. Miqueas 5:1 dice: y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Mateo 2:1 es el cumplimiento. Dice: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Nacimiento de una virgen. La profecía decía, Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo será señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Emmanuel. Se cumple en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Otra profecía, matanza de los niños de Belén, Jeremías 31:15. Así habla el Señor: escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no están. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La huida a Egipto fue escrita en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Se cumple en Mateo 2:14. José se levantó, tomó el niño de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán fue escrita en Isaías 9:1 y 2. Dice: en un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Se cumple en Mateo 4, del 12 al 16, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret se estableció en Capernaum, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Desprecio del pueblo judío, Isaías 53:3. despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Dice Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino fue escrita en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira lo que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asna, sobre la cría de un asna. Juan 12, del 13 al 14 nos escribe el cumplimiento: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Traicionado por los suyos, Salmos 41:9. Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Su cumplimiento está en Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12. Yo les dije: si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 siclos de plata. Mateo 26:15. Y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata.
el precio sería devuelto, Zacarías 11:13, pero el Señor me dijo, echa el tesoro, ese lindo precio en que ha sido evaluado por ellos. Yo lo tomé, los 30 siclos de plata, y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Mateo 27:6-7, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron en ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Durante su juicio se mantendría en silencio. Isaías 53:7, al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que esquila, él no abría su boca. Mateo 26:62-63, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tengo muchas escrituras que hablan acerca de lo que muchos profetas, cientos y algunos miles de años antes, escribieron acerca de Jesús. Te las menciono porque debemos de tener bien claro quién es Jesús. Jesús no es un hombre extraordinario, no es un hombre que fue entrenado en ciencia, en artes, o como algunos han escrito, fue un hombre que fue entrenado en artes místicas. Alguien me enseñó una vez un libro acerca de esto, ¿no? Y que aguantaba y que estuvo en el Himalaya y por eso aguantó todos los golpes y por eso no se murió y todo. Él no es Jesús. Te digo con toda sinceridad, Él no es un hombre extraordinario. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, la promesa de Dios hecha realidad hace más de 2000 años para esta tierra, para la humanidad, para ti y para mí. Eso rompe cualquier cosa que tú puedas pensar o imaginar, porque entonces Jesús es Dios, viniendo a la tierra, tomando forma humana y cumpliendo lo que Él mismo había hablado mucho antes. Cuando algunos sacerdotes le preguntaron quién era Él, Él les dijo, escudriñen las escrituras y dense cuenta si lo que está escrito ahí lo están viendo ahora en mí. Parafraseando un poco sus palabras. Y nosotros podemos identificar claramente estas cosas porque conocemos a Jesús, ¿sí? O porque hemos visto y hemos leído algunas cosas acerca de Jesús y nos damos cuenta que muchos de estos profetas hablaron, la mayoría de ellos cientos de años y algunos de ellos más de 1000 años antes de que Jesús viniera. Y se estaban cumpliendo al pie de la letra las cosas que Jesús o que Dios había hablado. Y la Biblia es clara cuando nos dice que todo está bajo los pies de Jesús, que las cosas fueron hechas por Él y para Él, ¿sí? Que antes de que todo existiera, Él ya estaba, porque era uno con Dios, ¿sí? Y en el propósito de Dios estaba todo esto que ha estado sucediendo. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Yo creo que la mayoría de los que están aquí pues ya conocen a Jesús, algunos han entregado su vida a Cristo, quizás haya alguien que no lo haya hecho y que se pregunte quién es Jesús. Yo te he hablado quién es Jesús. Y no te lo he leído de lo que yo pienso, sino de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hay constancia científica de que esos libros de los que habla la Biblia fueron escritos muchos años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Entonces hay una constancia de que hubo personas que escribieron acerca de Él sin que Él todavía tomara vida humana en la tierra. Y hay una constancia que todo lo que Él hizo embona perfectamente con su vida y con lo que habían escrito los profetas. Entonces, no podemos tener una duda nosotros acerca de quién es Jesús, sino que tenemos claro que es la promesa de Dios que se ha cumplido para la humanidad. ¿Sabes? A veces en medio de muchas cosas que nosotros pasamos o vivimos, nos podemos ver semejantes a una historia de la cual yo te quiero hablar. Vamos a Juan 11 y vamos a empezar a leer el versículo 1. Voy a leer rápido para que nos dé tiempo y poder
enfatizar algunas cosas que considero son importantes. Dice esta versión, que la tengo titulada como Muerte de Lázaro, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y hacemos una pausa ahí. ¿Cuántos de nosotros, cuando queremos pedir algo, no solamente a Dios, sino a otras personas, siempre enfatizamos la parte bonita? Sí. O como cuando queremos pedirle algo a alguien: ¿te acuerdas que te ayudé la otra vez? ¿Sí? O cuando un hijo quiere venir contigo: mamá, ¿recuerdas que me dijiste que yo era tu consentida? Papá, ¿recuerdas que siempre has dicho que yo soy la que más se parece a ti? Siempre sacamos esa parte, ¿no? También esta mujer lo hizo. O sea, le mandó un escrito a Jesús y le dijo: no sea la persona a la que amas está enferma, ¿no? Fue como para darle un realce ahí, por si no te acuerdas, por si no lo tenías muy bien presente, no sea que conozcas otro Lázaro, ¿sí? Pero yo te estoy hablando de este al que amas. A veces cuando vamos con Dios, a veces también así somos. Dios, acuérdate, yo estuve en el megacampamento ahí y me desvelé cuidando a esos chamacos que no estaban quietos y no sé qué. Pasé fríos, Dios, ¿no? Es algo humano. Y el pastor Fernando, nuestro pastor, hablaba acerca de este rey que también hizo uso de esto y le dijo: Señor, acuérdate, ¿no? Y le fueron agregados años a su vida. Pero esta mujer, o la hermana de Lázaro, también hace esto y le recuerda a Jesús que su hermano era el que estaba enfermo y que su hermano era alguien a quien él amaba. Dice el versículo 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y aquí viene algo bien importante. Dice: sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que algo que a Dios le agrada, Jesús es Dios, algo que a Dios le agrada es el hecho de que las cosas que hagamos le den gloria a Él. Muchas veces el pastor nos ha hablado acerca de los sueños que nosotros debemos de tener. Y que si son sueños que no nos asustan, entonces no son sueños que le den gloria a Dios. En muchos de nosotros, o yo diría que en el 100% de nosotros, Dios pone cosas por hacer, pero algunos a veces vivimos con temor. Nos rendimos. Ni siquiera lo intentamos. Vemos la tarea titánica, pero no vemos quién está con nosotros, que es más que un titán. Vemos las cosas imposibles, pero se nos olvida que la Biblia nos dice que Dios es Dios de los imposibles. Y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere es recibir gloria de nosotros cuando nosotros le creemos. Cuando nosotros pasamos al frente de un lugar y decimos: es que no soy yo, sino ha sido la gracia de Dios en mí. Y entonces le damos gloria a Él. Y aquí Jesús menciona algo que es sumamente importante y que yo creo que aplica a todas las cosas que nosotros estamos pasando y que Dios nos permite vivir. Que en medio de esas cosas Dios quiere que nosotros le demos gloria. Que Dios se va a glorificar en nuestras vidas a través de esas cosas. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Qué mala onda, ¿no? A propósito lo hizo, ¿sí o no? Bueno, no sabemos. En parte tal vez sí, o en parte sí tenía algo muy importante que hacer. Tal vez era la única oportunidad para compartirle a algunas personas que solamente iban a estar en esos 2 días y que tal vez ya no los iba a volver a ver. La Biblia no nos dice eso, pero podemos imaginarnos muchas cosas. Tal vez era eso,
Que esas personas que él iba a conocer en esos 2 días tal vez no las iba a volver a ver nunca más. Y entonces Jesús dijo, yo tengo que permanecer. Pero Jesús es Jesús. Él no pierde el control. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí nos está dando Jesús una enseñanza bien clara. En primer lugar, que independientemente de cuáles sean las circunstancias, ¿sí?, Jesús va a llegar porque va a llegar. Él siempre llega a tiempo. ¿Sí? No importa las circunstancias que te rodeen, no importa los límites que tú te pongas, Jesús va a llegar cuando tiene que llegar. Respondió Jesús, pero el que anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Dijo esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, que son como muchos de nosotros, que Jesús habla a veces y nosotros no entendemos. Señor, si duerme sanará, dicen estos. Pero te aseguro que si nosotros hubiéramos sido parte de ellos, también hubiéramos dicho lo mismo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les tuvo que hablar claramente y les dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, que nunca falta un Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Lo que Jesús quería decir era que él iba a traer vida, pero este otro se quería morir, ¿no? Así siempre pasa a veces, a pesar de que Jesús explica, a pesar de que escuchamos, de que oímos lo que nos están diciendo, entendemos totalmente lo contrario. ¿Cuántos padres hay acá? Que le explicas a tu hijo algo y ¿qué termina haciendo? Totalmente lo que no querías que hiciera, ¿o no? Y dices, Dios es nuestro Padre. Yo me imagino a Dios también pensando aquí, si lo que quiero es vida, no que te estés tú poniendo ahí para que te mueras también, ¿no? Vino pues Jesús, dice ella, yo que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, 2 días que le avisaron y que se quedó, más los 2 días de camino. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Dios, si te hubieras acordado, me hubiera dado tiempo, aunque me hubieras echado la mano un poquito, lo había podido conseguir, Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado? Y no en el mal sentido de que seamos unos quejumbrosos, pero ¿cuántas veces no hemos dado por perdido algo simple y sencillamente porque pensamos que ya pasó el tiempo en el que Jesús podía hacer algo por ti? Fíjate lo que dice después Marta, la misma que dijo esto, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, dice. Pero espérate, porque no he terminado de leer la Biblia, este pasaje. Las palabras de Marta son palabras llenas de verdad y llenas de revelación, pero ¿sabes qué? Marta no las creía al 100%. Es como cuando a alguien le pregunta cómo estás, bendecido y en victoria, dice. Pero nada más se va esa persona y Dios, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Ahora, todos hemos pasado por situaciones así. Dice Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Fíjate la respuesta de Marta, por eso te digo que no las creía al 100%. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Para Marta, su hermano ya se había petateado y de ahí no se iba a levantar. Le dijo Jesús, fíjate, una de las cosas que a mí
me agrada muchísimo de cómo hace Dios las cosas es que en medio de todos los errores, de todas las cosas que a veces nosotros hacemos y decimos, en la Biblia, cada vez que alguien comete un error en sus respuestas o algo, viene una revelación tan increíble de la palabra de Dios. Cuando Jesús le habla a Nicodemo y le explica acerca de tener que nacer de nuevo, este otro ¿qué hace y qué dice? Pero ¿cómo me voy a meter al vientre de mi? O sea, dice una tontería, pues no le entendió nada Jesús. ¿Sí? Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Una palabra que es conocida como el corazón de la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera. ¿Sí? Entonces, en esta viene una palabra poderosa de parte de Dios y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate qué revelación. ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, que aún en medio de nuestros errores a veces, ¿sí?, que somos humanos y los cometemos, aún en medio de ellos puede venir una revelación poderosa de Dios a nuestra vida para corregir el rumbo de lo que estamos pensando y de lo que estamos haciendo. Dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sí? La única mujer que menciona la Biblia con una revelación de quién era Jesús. También lo menciona de Pedro, pero también ella tuvo esa revelación. ¿Sí? Y luego dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole las mismas palabras que su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es el mismo caso. Creen en Jesús, tienen una revelación de que es el Cristo, pero sabes que a veces también nosotros tenemos una revelación de quién es Jesús. Sabemos que es el Hijo de Dios, sabemos que es nuestro Señor, sabemos que es nuestro Salvador, sabemos que murió en la cruz por nuestros pecados, sabemos que resucitó y está sentado a la diestra, pero se nos olvida que Jesús es poder. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús también era hombre. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró, dice este versículo 35. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y ese es muchas de las veces el pensamiento que nosotros tenemos ante una situación donde ya nos hemos rendido. Y hay muchas personas que han llegado incluso al grado de la amargura, de decir: Señor, ¿por qué no hiciste nada cuando más te necesitaba? ¿Por qué cuando estaba pasando en medio de esa situación no vi apoyo? Ni en la iglesia me apoyaron, ni los pastores me hicieron caso, ni el líder, nadie, Señor. Y algunos llegan al grado de una amargura en sus corazones. Y pueden estar sentados en la iglesia, pero con amargura en sus corazones, y ya sus oídos están cerrados y ya no escuchan nada. Porque tienen presente que en algún momento necesitaron de Dios y supuestamente Dios nunca respondió. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Y vivimos a veces en amargura pensando que Dios no nos ama, que tiene favoritos, que a otros les va bien, pero a nosotros no. A otros los consientes y a mí me tienes de chacha. Así pensamos. En nuestra desesperación, ¿cuántos hemos puesto en duda el amor de Dios hacia nuestras personas? Ahora,
Auméntale a eso que cometiste un error, pecaste o algo y todavía se hace mucho más. Es que me lo gané por pecador, por eso Dios me castiga. Y ya casi te falta sacar tu varita y empezarte a pegar en la espalda. Jesús, profundamente conmovido, dice el versículo 38, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque ya es de 4 días. Un milagro de Dios en tu vida no solo implica que digas que creas, sino que hagas lo que Dios te pide, aunque parezca una locura. ¿Qué le dijo ahorita Marta? ¿O qué le dijo unos versículos antes Marta a Jesús? Le dijo que él podía hacer todo, ¿no? Y nada más le pide mover una piedra y dice: no, Señor. Y a veces así somos, estamos en medio de la alabanza, de la oración. Digo somos porque también tu servidor participa de eso, para que no digan: ay, nada más puro piedrazo nos está echando el paz. No, a veces así somos. En medio de la alabanza nos estamos llorando y todo, pero cuando Jesús nos dice que tenemos que actuar con algo, nos resistimos porque tenemos temor, porque tenemos dudas, porque se nos olvida que en Dios hay poder. De aquí, la orden de Jesús implica que nosotros tenemos que hacer algo. Siempre va a implicar eso. Siempre para que demuestres que tengas fe, vas a tener que hacer algo. Porque es fácil decir tengo fe, pero no hacer nada al respecto. Pero la fe que crece, la fe que hace que el fruto que tú des sea permanente, es aquella que va acompañada de acción en tu vida. Muchas veces nos detenemos a no hacer nada, simple y sencillamente porque no tenemos lo necesario para hacerlo. Yo les decía, yo he estado varios meses ya en el Distrito Federal y en alguna ocasión les partí. Yo veía mucha necesidad y yo decía: pues no me alcanza para ayudar a todos. Pero sí puedo hacer algo, puedo ayudar a una persona cada día. Y eso es lo que he hecho. Cada día que veo a alguien diferente le ayudo. ¿Qué hago? No te voy a decir. Lo que sepa tu izquierda, que no lo digo, lo que hace tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Yo prefiero la recompensa de Dios a que ustedes digan: ay, qué bueno el paz. No. Pero podemos hacer algo. Si siempre va a ser nuestra limitante que no tenemos. Mira, yo empecé a hacer esas cosas y los 3 que siempre me acompañan conmigo, al ver, yo creo que por vergüenza o lo que tú quieras, lo que yo hacía, ellos empezaron a hacerlo también. Y uno de ellos lo hace mejor de lo que lo hago yo y no es cristiano. Pero uno se pueden convertir en 4 si tú te dispones a creerle a Dios y hacer algo. En medio de la situación que tú estés pasando, Dios también te está diciendo: ¿sabes qué? Mueve esa piedra. Aunque te parezca una locura, aunque digas quién sabe a qué huela ahí o qué hay ahí, pero Dios dice: ahí donde hay muerte, yo traigo vida. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Recuerdas lo que hablábamos hace rato? Que a Dios le gusta recibir la gloria. Y dice una persona que el ser humano siempre en su vida se va a poner límites. Como que es algo que es parte de nuestra naturaleza. Pensar en cosas sin límites es un poco difícil porque no lo conocemos. ¿Sí? Si hablamos de la eternidad, ¿tú qué te imaginas? Todo lo que tienes, nada es eterno, ¿o no? Ya sé que lo pierdes, lo olvidas, algo hiciste, pero o te lo echaste. Pero hablar de algo que va a ser eterno. Nosotros ponemos límites, plazos, fechas a todo. Mañana vence la fecha de pago, dice alguien. Otra persona dice: el doctor dijo que si en 7 días no mejoraba. Alguien más por ahí dijo: solo hay 70 vacantes y ya se ocuparon.
Tengo 35 años y no he encontrado mi media naranja. Nadie ha conseguido lo que estoy intentando. Este país nunca va a cambiar. Tiene 50 años tu esposo, tu esposa. ¿Crees que va a cambiar? Mira su estado en su cama. Ya no se va a levantar. Ha salido de otras quizás, pero nunca te has enfrentado a esta y de esta no saldrás. Haz cuentas, no te da para pagar. Nunca vas a poder pagar. Y muchas otras cosas que nosotros nos ponemos como límites. Le ponemos a Dios plazos, fechas, tiempos, y Dios no los tiene. Se ocuparon los lugares que había disponibles y tú dices, no, hasta aquí ya, porque pues ya están ocupados. Y le pones a Dios límites. ¿Quién dice que Dios no puede poner un lugar nuevo y especial para ti? Viene un diagnóstico de los doctores y dice, ya no se puede hacer más. Pero Dios nos creó del barro y sopló aliento de vida en nosotros. ¿Qué es imposible para Él? ¿Crear otro órgano? ¿Quitar lo que tenga que quitar o poner lo que tenga que poner? Sube, Cari, un ratito, por favor. Dice el versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó, fíjate, clamó a gran voz, dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice, salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Dios no tiene límites de tiempo, pero Él llega cuando tiene que llegar. Y cuando Él llega a tu vida para hacer un milagro, es porque Él quiere recibir la gloria primeramente de ti. Y que reconozcas y sepas que por ti solo quizás no podrías hacer nada, o ya no habría nada más que hacer, pero que no estás solo y Él está contigo. Y cuando Él está contigo, todas las cosas pueden pasar. Lo inimaginable puede pasar. Yo actualmente estoy pasando por una situación con mi familia muy difícil, con diagnósticos totalmente en contra, con situaciones en las que ya no, humanamente ya no hay nada que hacer tal vez. Pero ¿sabes qué? Estoy atento a escuchar la voz de Dios. Cuando me diga, mueve la piedra, Jesús, yo la voy a mover. Y sé que Él va a llegar a tiempo. Y sé que donde había muerte o un diagnóstico de muerte, va a haber vida, porque Él es vida. A mí no se me olvida esa palabra que solamente la tenemos a veces como un cliché, como algo que comenzamos. Pero yo creo realmente que Él dice cuando dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia. ¿Y sabes qué? Ya es tiempo que también en tu vida tú puedas creer. Que ya no le hagas caso a los límites que tienes, ni a las fechas que tú mismo te has puesto. Tú te has puesto las barreras o has dejado que el enemigo te engañe. Jesús puede llegar en cualquier momento y hacer un milagro en tu vida. Pero créele cuando Él te diga que tienes que mover la piedra. ¿Sabes qué significa esa piedra? Puede significar muchas cosas. Puede significar temor, puede significar incredulidad. Y que la tienes que mover. Muchos de ustedes Dios les está hablando acerca de hacer algo y no se han atrevido a hacerlo. No quieren mover la piedra
Y están esperando un milagro de Dios. Sí va a llegar, pero tienes que poner de tu parte, tienes que creerle a Dios, tienes que levantarte. Yo lo entiendo porque a veces pasamos por situaciones como la que yo estoy pasando, donde hay dolor, donde hay lágrimas, donde a veces hay desesperación, donde a veces quisieras hacer más y ya no puedes y no sabes qué hacer. Yo he pasado situaciones en medio de las cuales yo le he dicho a Dios: Dios mío, del dolor que siente esta persona, pásame un poco a mí. Claro que es una oración tonta tal vez, ¿no? Pero a veces la desesperación llega a ese grado. Pero yo sé que Dios nos escucha porque somos sus hijos. ¿Sabes? Una de las cosas que yo entendí en esta mañana, que muchas veces nos detiene de poder creerle a Dios para hacer lo que tenemos que hacer, es que a veces hemos cometido errores, pecado, llamémosle. Son errores que hemos cometido. Y a veces pensamos que por esos errores Dios ya no nos va a escuchar. Pero yo hoy en la mañana, con lágrimas en los ojos, me acordaba del hijo pródigo. Cuando salió, e hizo lo que se le pegó su regalada gana. Y al igual que él, muchos de nosotros estamos tratando de corregir lo que hicimos a nuestra manera. Para él fue buscar trabajo y comer de la comida de los puercos. Hasta que llegó un momento y se dio cuenta que no podía. Él no lo iba a hacer. Pero pensó bien. Y dijo: en la casa de mi padre hay mucha comida, hay comida en abundancia. Lo único que tengo que hacer es pedirle perdón, y aunque me la dé de jornalero. Pero Dios muestra su corazón en esta historia, restaurando a ese hijo. No lo puso como siervo, le dio su anillo, lo restauró en su autoridad. Claro, ahora tenía que hacer muchas cosas tal vez, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero lo restauró en amor. Y sabes que si lo que te ha estado deteniendo ha sido que cometiste errores, ha sido que tal vez pecaste, ha sido ese pensamiento de Dios ya no me va a escuchar, yo te quiero decir, eso no es cierto. Lo único que tú tienes que hacer es hoy ponerte de pie y decirle a Dios: Señor, perdóname por todo, por no creerte. Perdóname por ponerte límites cuando tú eres un Dios que no tiene límites. Perdóname porque me ha faltado fe, porque no he creído que yo lo puedo hacer. Escucho a los demás que dicen: tú nunca lo vas a conseguir, ya está perdido todo, y no te escucho a ti, Señor. Escucho mis propios pensamientos, mis temores, mis miedos, mis dudas, y no te escucho a ti, Dios, cuando me estás hablando. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. No solo en la situación que yo estoy pasando, sino en la situación que tú estás pasando. Pero sabes que yo no puedo mover la piedra por ti, tú la tienes que mover. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Es una señal de respeto. Si vienes por primera vez, no te asustes, no es nada místico ni nada, pero es por respeto a todos los demás. Y yo quiero hablarle hoy en esta mañana a aquellos que se han puesto límites, pero hoy se han dado cuenta que Dios no tiene límites. Y hay algo en su corazón que Dios está hablando a ti, directamente a tu corazón, y te está diciendo: ya es tiempo de que me creas. Ya es tiempo que te des cuenta que yo soy Dios y que no hay nada imposible para mí. Y si tú eres esa persona que está necesitando un milagro hoy en este día, yo te invito: ponte de pie y vamos a hacer una oración. Ponte de pie. No hablo solamente al que esté pasando por una enfermedad, sino por alguien también que Dios puso algo en su corazón y ha tenido temor de hacerlo, pero que hoy Dios te dice: yo soy tu Dios y yo vine para darte vida y vida en abundancia. Y ahí donde estás conmigo, ahí donde estás en tu lugar, ¿por qué no repites conmigo? Dios, en esta mañana decido creerte. Yo sé que no hay límites y que cuando tú llegas a tiempo. Yo creo, dile, en un milagro en mi vida. En el nombre de Jesús.